buenas ha preparado el Señor para ti. Cosas buenas ha preparado el Señor para ti. Muy bien, gloria al Señor, póngase de pie. Vamos a leer uno de los libros sagrados. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos, aleluya. Gloria al Señor. Romanos. Muy bien. Cuando usted está, vamos a ver Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Muy bien. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Vamos a leer las escrituras en el nombre de Jesús. Repita conmigo primero. Profetizo la palabra de Dios. Soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Los mejores años de mi vida están por venir y yo los anhelo con todo mi corazón. Hoy para mí hay grandes cambios, oportunidades, méritos, triunfos y éxitos. Soy rico, tengo poder, dinero, oro, plata y todo lo mejor. Por la fe y el favor de Él alcancé todo, de los cielos, la tierra y de los abismos. Todo me pertenece. Me sentaré con los reyes. Soy cabeza y no cola. Estoy arriba y no abajo. Soy luz a las naciones, soy amo de la tierra, tengo autoridad y poder en mi boca para hacer cualquier cosa, Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, entonces quiero que usted se dé cuenta lo que Dios siempre hace sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Muy bien. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es poderoso. Dios es grande y majestuoso sobre todas las cosas. Así lo creemos. Bendito sea su santo, poderoso nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, entonces le voy a invitar que abra las escrituras, por favor. Muy bien. Y vamos a ir. Me había confundido. Vamos a ir al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 16. Ahí está. Hechos capítulo 16, en el nombre de Jesús. Muy bien. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. 14. Vamos a leer este verso 14. Muy bien. Gloria a Dios. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 16. Muy bien. Verso 14.
Si no, vamos a leer el 13 para que usted pueda entender a lo que se está refiriendo. Dice: y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río donde salía a hacerse la oración. Sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatara, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo predicaba. 15. Y cuando fue bautizada su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. 16. Entonces dice: aconteció, creo que era 15, aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de brujería o adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando y haciendo magia. 17. Está siguiendo Pablo, y a nosotros nos daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Oiga lo que dice la bruja, la hechicera. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo: espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, sal fuera de ella. Y salió en aquella misma hora un espíritu maligno. 18, 19. Pero viendo a su amo que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. 20. Presentando a los magistrados, dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. 21. Enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues, porque somos romanos. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenándolos azotarle con vara, golpearlo. 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de lo más adentro y oscuro, y los pies tenían cadenas y cepos de ellos. 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos y salmos, y los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertándose el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. 28. Y Pablo clamó en gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, y se postró a los pies de Pablo y Silas. 30. Sacándolos, y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. 32, 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó
el carcelero y toda su familia. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. Muy bien, muy bien. Lo que quiero antes de todo decirles, cuando Dios nos está hablando, muchas de las cosas que debemos de aprender es, aprenda una de las cosas, congregarse. Si usted no se congrega, usted nunca va a ser un buen cristiano. Si usted no busca de Dios, nunca va a lograr ser cristiano. Aunque usted diga que esté bien, se haga creer y se haga decir que está bien delante de Dios, pero le digo, no lo está. Porque si usted estuviera bien, entonces usted diría, tengo que ir al culto, tengo que ir a la oración, tengo que ir a servir, tengo que buscar, tengo que ayunar, tengo que hacer esto. Un cristiano no es un religioso. Un cristiano es aquel que busca a Dios, es aquel que ama, es aquel que hace la voluntad de Dios. Pero un religioso es aquel que viene a la hora que quiere, viene cuando se le antoja, hace lo que quiere, si quiere viene, si quiere no viene, si quiere lee la Biblia, si quiere no lee, si quiere hace lo que quiere, se va aquí, se va por allá y hace y todo lo que usted quiera hacer como hace el religioso del mundo. La palabra dice que el Señor le dijo a los fariseos religiosos, no quiero que se ofenda, sino que quiero que entienda, porque Jesús se lo dijo y por eso las escrituras están ahí para que usted lo lea, lo que dijo Jesús. No sean hipócritas, porque los religiosos judíos eran hipócritas, porque hablaban mucho de Dios y supuestamente creían estar bien con Dios y no lo estaban. Por eso Jesús los confrontó y una cosa que les dijo, ya tendrán su recompensa. Lo que quiso decirle que su recompensa era el infierno, si no se arrepentían. Muy bien, entonces dice la palabra de esta manera, un día de reposo, salimos fuera de las puertas, junto al río, donde salía a hacerse la oración, sentándonos y hablando, oiga bien, sentándonos y hablábamos a las mujeres que habían sido reunidas. Siempre abundan más las mujeres. Entonces, en todo lugar, en toda reunión, en todas las iglesias abundan más las mujeres, porque los hombres son muy toscos, muy duros para buscar a Dios. Los hombres siempre cierran su corazón a Dios, y por esa razón las mujeres son más frágiles, dadas a oír la voz de Dios, pero tampoco no se acomode y no se confíe. Esfuércese, porque si no se va a quedar cuando Cristo venga. Y entonces dice, un día de reposo, día sábado, día de reposo, mejor dicho, el día sábado se le llamaba el Shabbat o el día de los judíos, pero Pablo era un judío, pero ya no practicaba la tradición rabínica o mosaica, el Shabbat, sino el día de reposo le llamaba el día de buscar a Dios. El día, sea lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, era el día de reposo. Día de reposo o día de descanso era dedicarle tiempo a Dios para orar y ayunar, para orar, leer la palabra, para ayunar y para interceder, para congregarse y servir. Y sí, eso es día de reposo que le llama al Señor. Y entonces en el día de reposo dice que había una mujer llamada Lidia que se dedicaba a vender ropa de púrpura, ropa fina, y se ponía a venderla ahí en una de las plazas de Macedonia. Entonces estaba ahí vendiendo y de repente cuando oyó oír a Pablo que estaba orando y estaba clamando, entonces dice que Lidia dejó un rato su negocio y se fue a la oración con el apóstol Pablo y se reunió con ellos, y entonces dice que estuvieron orando. Quiero que entienda, una persona, un verdadero creyente, un cristiano, un creyente, un evangélico cristiano, tiene siempre que estar acostumbrado a orar. Es como tener su tiempo de comida. Tiene que orar todas las veces que pueda. Orar, orar y orar. Pero el problema no es solo orar, Señor, que yo me siento mal, Señor, que mira, Señor, que me duele, Señor, que ya no aguanto, Señor, que mi marido, Señor, que mi mujer, Señor, que mi hijo, Señor, aquí. No, tiene que orar
orar por el mundo, orar por las almas, orar por la iglesia, orar por las finanzas, orar por el comercio, orar por el gobierno, orar por el nuevo gobierno, orar para que no haya destrucción por las tormentas, por los terremotos. Hay tanto que orar, tanto que hacer. Pero a eso no nos recordamos. Pero muchos dicen, pero se me acabaron las palabras cuando yo oro, ya no sé qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque le hace falta el Espíritu. Cuando una persona está orando y se le acaban las palabras, es porque le falta el Espíritu. Porque cuando usted está en el Espíritu, cuando usted se pone a orar, entonces el Espíritu le inspira qué tiene que hacer. Cuando se le acaban las palabras, el Espíritu le pone en su mente y le dice, ora, intercede por la nación, ora, intercede por el presidente, ora, intercede por el pastor, ora, intercede por la iglesia, ora, intercede por las almas, ora, intercede por tu hogar, ora, intercede por la nación, ora, intercede por Quetzaltenango. Y Dios va poniendo y de repente tal vez le pone una persona, le pone a su mamá, le pone a su tía y dice, ay Señor, mi tío que está enfermo, Padre, yo clamo y te pido, Señor, que lo sanes, ten misericordia. Y también hay mucho que hacer. Ore por los que están enfermos en los hospitales, hay mucho que orar. Ore por los asilos de ancianos para que Dios cuide de ellos. Ore por aquellas casas de orfanato para que Dios ayude a esos niños para que no sean violados y abusados. Oren para que no exista más delincuencia, más robo, más narcotráfico, no hay asalto, violaciones, secuestros y asesinatos. Eso es lo que tenemos que hacer. No solo orar por nosotros, no solo por mi negocio, mi trabajo, mis finanzas. No, hay mucho que hacer. Pero cuando tú te acostumbras a orar, tienes que acostumbrarte. Tal vez al principio solo es un momento, tal vez nos cuesta orar, pero dile, Señor, ayúdame a orar, enséñame a orar, guíame, Espíritu Santo. ¿Por qué quiere que ore? Y el Espíritu te pone que ores y clame. Y dice que Pablo salía siempre, por costumbre, se iba al lugar de la oración, iba a un río. Dice que aquí iba a un lugar cerca de un río. En otra versión de las Américas o de Reina Valera dice, y se iban a la orilla del mar a orar, dice. Buscaban usted sabe que a veces hay rocas o peñas por ahí, se iban a orar. Dice, ¿para qué? ¿Por qué se alejaban? Porque cuando uno busca la oración, hermano, uno tiene que estar en comunión. Porque cuando usted está en su casa para orar, siempre está sonando el teléfono. Cuando Dios quiere que ore, siempre los niños se están molestando. Cuando Dios quiere que ores, siempre el diablo te está diciendo, hay que hacer esto, hay que salir, hay que ir a cobrar, hay que ir por allá. Y siempre te estorba. Y por esa razón no puedes orar. Y muchos dicen, ay, perdona, Señor, bueno, es que me acordé que tengo que cruzar los frijoles. Ay, perdona, tengo que ir a salir a hablar con mi amigo. Ay, Señor, perdóname, al rato regreso. Ya no vuelvas a orar, ya no lo vuelves a recuperar. Ese es el problema. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso les estoy hablando que aprendan a hacer las cosas como yo les digo. Y entonces dice que se iban en ese tiempo y en ese lapso de tiempo, en ese momento se iban a la oración y se juntaban y se reunían otras mujeres, no solo Lidia, otras mujeres también. Muy bien, qué bueno que las mujeres siempre ganan, pero aprenda a orar. Aprenda a orar para cambiar. Dile, Señor, también ore por usted mismo. Cámbiame, quítame este chisme, quítame este enojo, quítame este mal carácter, quítame esa mentira, quítame, Señor, esa tacañería, ese egoísmo. Quita de mí, Señor, todo ese robo, esa estafa. Quita de mí, Señor, todo pecado, soberbia, arrogancia, altivez. Cambia mi vida, quiero ser libre. Hay tanto que hacer por nosotros, por hacer. Tiene que orar por sus hijos. Quítele este espíritu de rebeldía, de gritería, de enojo que arrastramos de mis tatarabuelos, bisabuelos, de mi vida. Fuera todo demonio del infierno. Que deje en paz mis hijos. Salgan toda obra y todo poder demoníaco. Entonces dice, cuando fue bautizado su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel, dice, preguntó Lidia, si ustedes se han dado cuenta que yo soy una mujer fiel y me gusta buscar a Dios, y ustedes ya me juzgaron, pues solamente déjenme que me acerque para que pueda ser participante de la oración que ustedes hacen. Y dice que Pablo era un hombre lleno del Espíritu, y esa mujer se juntó con Pablo. Júntese con gente espiritual, no se junte con gente carnal. Hay muchos pastores carnales que ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la palabra, no lo prediquen como es, solo están hablando de afanes, de vanagloria, avaricias, que carro, que casas, que esto, que el otro, y se va a quedar con todo eso, porque Dios no se lleva nada de lo que está en esta tierra.
porque todo esto perece, todo lo que se levanta es polvo, pero Dios quiere que usted sea salvo, porque el día que Cristo venga o el día que usted se muera, Dios quiere que usted sea salvo, y un día cuando usted muera se vaya con el Señor. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber vejez, ya no va a haber cansancio, ya no va a haber pleito, ya no va a haber falta de nada, porque Dios lo tiene todo. Y por esa razón hay que buscar al Señor. Entonces dice la palabra, y entonces cuando fue, oiga bien, entonces cuando el Señor le dice, entonces una mujer llamada Lía, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatara, adoraba a Dios y estaba oyendo al Señor, estaba oyendo a Pablo que hablaba del Señor. Abrió su corazón y ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo predicaba. Usted tiene que estar atento cuando le dicen venga al ayuno, hermano. Dios quiere que oiga la palabra. Yo no sé por qué usted se alimenta espiritualmente. Usted es raquítico, ¿está? Porque una persona raquítica se está gorda, pero de carne, está hinchado, estamos hinchados de carne, porque solo comemos y tragamos y todo, pero no comemos nada de la palabra. Estamos raquíticos espiritualmente. Por eso no podemos echar fuera un demonio, por eso no podemos expulsar al demonio, ni lo puede echar de su hijo, de su hermano, de su padre, de su vida. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder. Estamos raquíticos, enfermos. En el nombre de Jesús, solo Dios, el diablo te tira al suelo. Pero alguien que está bien cimentado en las cosas de Dios, alguien que está acostumbrado, alguien que está preparado, alguien que está bien establecido, no es fácil que el diablo lo bote, no es fácil que el diablo lo destruya. Y por eso el diablo sabe que cuando tú estás bien con Dios, entonces el diablo se tiene que largar y se tiene que ir con todas sus chilangas que siempre vaya a poner a tu casa. Y esta mujer, dice la palabra, oiga, Lidia, una mujer que abrió su corazón, dice, y le contó, soy cristiana. Pero cuando oí hablar de ti, Pablo, yo percibí que eres un hombre espiritual y me he acercado a ti, y yo quiero estar contigo y quiero participar de las oraciones y quiero siempre oírte la palabra, y quiero también, dijo la mujer, también quiero que entres a mi casa. Por favor, no te vayas, quédate en mi casa. Es un gran privilegio cuando un hombre, un siervo o alguien espiritual llega a tu casa. Tú debes de recibirlo bien. No lo recibas como cualquiera de tus vecinos. No lo recibas como cualquiera de tus primos, de tus tíos. No lo recibas como cualquier cosa, porque un siervo de Dios lleva la unción y el poder de Dios. Un siervo de Dios lleva el poder y la bendición y la gracia de Dios, porque cuando el siervo de Dios le abre la puerta de su casa, ese hombre, esa mujer lleva la bendición a tu casa, lleva una palabra, lleva la promesa de Dios. Por eso es lo que no entienden. Muchos piensan que cuando llegamos a su casa, el hermano pastor, la hermana Paulina, el hermano fulano, la hermana fulana. No somos cualquier cosa, somos el ungido de Dios. Entonces dice la palabra, oiga bien, y entonces dice que estuvieron atentos de lo que hablaba Pablo. Y cuando fui bautizada y su familia os rogó diciendo, si habéis juzgado de mí, que soy una mujer fiel, entra a mi casa, quiero que te quedes. Pablo la bautizó porque no había sido bautizado ni en agua ni tampoco en el Espíritu. Y Pablo bautizó a Lidia, bautizó a otras mujeres, y fueron bautizadas en el Espíritu. Y esta mujer dice que recibió a Pablo y a Silas en su casa. Y tenía sirvientas, tenía criadas, y les decía a sus siervas, por favor, preparen algo para el siervo, prepárenle algo ahí, prepárenle, como hizo Abraham cuando llegaron los 3 ángeles de Dios. Cuando Abraham estaba sentado en un árbol, bajo de un árbol, y estaba cubriendo del calor, porque la sombra del árbol lo cubría, y entonces vio 3 hombres, y entonces y Abraham salió corriendo y lo recibió, se postró a los pies de los ángeles y dijo, por favor, no quiero que pasen de largo, quiero que pasen a mi casa, quiero darles de comer. Y entonces cuando los ángeles dijeron gracias a Abraham, entonces entraron a su casa. ¿Y sabe qué pasó? Le lavó los pies a Abraham, le lavó las manos, y luego, ¿qué dijo? Les traeré pan. Les trajo pan y miel, era la costumbre. Y luego le dijo a su esposa Sara, y le dijo a su siervo, mátenme el cordero más gordo, el cordero más gordo, mátelo porque quiero dárselo a los hombres. Mató cordero,
mató un pato, mató un chivo, ya, y lo prepararon y se lo dieron. No, claro que no se lo comieron todo, ¿va? Pero todos, y la otra parte se lo comieron ellos. Pero les dio. Siempre, cuando llega un siervo, un hijo de Dios, no lo ignores y no lo veas. Hay gente tan miserable, hay gente tan tacaña, que cuando llega un siervo, una tacita de café y unas galletas le dan. Algunos, gracias, nos dan, también nos dan un plato de comida y nos atienden, gracias también. Yo también soy parte de todos los siervos, porque somos enviados del Señor, no somos cualquier cosa. Entonces dice la palabra, entonces dijo, quedaos a mi casa, yo quiero que siempre estén conmigo. Me gustaría compartir más de lo que Dios les ha enseñado a ustedes, Pablo y Silas. Quiero oír. Estaba ansiosa, estaba hambrienta de la palabra. Usted tiene que estar hambriento, usted tiene que estar sediento del poder de Dios. Usted tiene que estar hambriento de la palabra. Jesús dice, yo soy el pan de vida y el que come este pan no morirá. Yo soy el vino que representa mi espíritu y el que bebe este vino no tendrá sed jamás. Necesita de la unción de Dios, necesita de ese poder, necesita de esa presencia, necesita de esa autoridad. Y entonces dice la palabra, y aconteció que mientras iban en la oración salió al encuentro esta muchacha que tenía un espíritu de brujería y adivinación, la cual le servía a su amo y ganaba dinero engañando a la gente. Venga, pasa adelante, le voy a adivinar su futuro, le voy a leer sus manos, le voy a leer su destino. Eso es el diablo. El diablo conoce el destino de tu carne, pero no conoce el destino de tu vida espiritual. El diablo conoce el futuro de tu carne, pero no conoce el futuro espiritual. No sabe lo que va a hacer Dios contigo. Tú solo conoces lo que has pensado, lo que quieres alcanzar, pero Dios tiene mucho más de lo que piensa el mundo natural. Y entonces, y pasa, yo puedo adivinarte, ven, yo te voy a dar la suerte que quieres. Yo sé que Dios tiene algo, Dios te va a enriquecer. Pero ¿de qué Dios estaba hablando? Del dios Citra, o de la estaba hablando de una diosa, tal vez de los sirios, o diosa de los filisteos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Diana o la Lara, o quizás la Shiva, o quizás la Semirami, quizás tal vez la Isis, un montón de dioses y dioses que existen en el mundo pasado como en el presente. Y la bruja, la hechicera, la divina, la espiritista, igualita a Jezabel, una prostituta, una ramera, una sinvergüenza, una ladrona, engañando a la gente con el espíritu engañador. Y pasados, hombre, ¿y cuánto me cobras por adivinar el futuro? Te cobro 1 talento, 2 talentos. Ah, sí, fíjate que vas a tener una nueva mujer y vas a ser feliz y vas a tener tantos hijos. Y le creen al diablo. Al diablo siempre le creen, al padre de la mentira, al engañador. Pero cuando Dios te habla y te profetiza, ay, ¿sabes? Es que el hermano me profetizó, es que la hermana me dijo, pero ¿sabes si se va a cumplir? ¿Sabes? Bueno, a ver qué pasa, a ver. Y gránulos, puros tomases, duros de cabeza, duros de corazón como piedra. No les entra ni la palabra. Y entonces dice esta mujer, y entonces cuando esta mujer estaba ahí, le dice, entonces queremos ir a las oraciones. Y la muchacha, cuando regresaba Pablo de las oraciones, apareció esa divina. Sí, entonces ella adivinaba, era una bruja, y adivinaba las adivinaciones, y usted va a tener un carro, va a tener una casa, y esto. El diablo lo sabe. Cuando nosotros profetizamos, dicen que lo que hablamos, el diablo también ya lo oyó. Y entonces agarra esto y se lo llama para ir a decirle a otro. Ay, por eso es que esa mujer, yo creo que Dios la usa, tiene un don. El diablo también habla, el diablo también engaña, el diablo también miente, el padre de la mentira. Por eso Jesucristo dijo, no, que nadie los engañe, porque muchos vendrán hablando en mi nombre, muchos falsos profetas, grandes hombres, haciendo milagros en mi nombre, pero yo no estoy ahí. Tiene que conocer
quién es un verdadero ministro y un verdadero ungido de Dios. No porque los oiga, profetizo en el nombre de Jesús, porque tengo la autoridad para profetizar, declaro que yo bendigo. Se ponen unos par de locos, falsos profetas que vienen de otros de la costa sur, que vienen de la capital, que vienen de otros departamentos, que vienen de otras naciones, a hacer tonterías y estupideces con el poder del infierno. Y se ponen a profetizar. Yo profetizo sobre esta iglesia para sacarte el dinero, para robarte. Para eso sí rápido corre la gente y da su dinero. Pero cuando uno le pide algo para que necesitemos, nadie responde. ¿Verdad que nadie responde? Pero cuando se va con el engañador, ahí sí rápido saca su chequera, saca que al diablo sí le da. Pero cuando necesitamos, usted no le dé, como si usted no debería darle a la iglesia grande ya tiene muchos millones. Busque una iglesia pequeña, ayude a las iglesias pequeñas, ayude a pintar la iglesia, ayúdale a comprar un equipo, ayude a la iglesia que necesita de Dios, porque las iglesias grandes ya tienen todo. Y esto es lo que pasa. Y esta bruja, como era una bruja hechicera, con el poder de Shiva, con el poder de Urus, o el poder ¿de qué? De los dioses Zeus. Sí. O como adoraban, ellos adoraban Dios, el dios Zeus, el dios Júpiter, el dios Saturno. ¿Quién no adoran? Hay gente que adora. Ahí ustedes miran en las redes sociales, miran la televisión, que salen unas hechiceras, salen unas gitanas ahí, y entonces ahí marque el número de teléfono y llame por WhatsApp y mándenles, ya les llevaremos su futuro. Sí, dice la gente, pero solo para enredarlos bien, para atarlos con el diablo, para que el diablo los gane y se los lleve al infierno. Pero Dios no te va a llevar al infierno, Dios te va a llevar al cielo, porque Dios es un Dios de vida. Y entonces, y dice que esta mujer estaba ahí. Y también recuerden que los brujos también hablan lenguas. También los brujos hablan lenguas, pero hablan lenguas del infierno. Y también hablan. Y entonces dice que esta mujer le daba ganancias, ganaba engañando a la gente y le daba mucho dinero a su amo. ¿Y cuánto le pagan? El amo le paga una miseria. Sí, siempre eso ha sucedido. Entonces, oiga bien. Y entonces dice que entonces Pablo venía en el camino, y entonces dice que Pablo pasó en medio de la plaza donde estaba esa hechicera, esa bruja estaba ahí, y entonces Pablo pasó por ese camino, y entonces oiga lo que dijo la bruja, la hechicera, la divina, la gorera, la idólatra. Y entonces dijo: oigan, escuchen a estos siervos del Señor que anuncian el camino de la salvación, que los lleva a la vida eterna. Escúchenlo. Hablaba como un pastor, hablaba como un profeta, hablaba como un predicador, pero no era Dios, no era el Espíritu de Dios, era el demonio que estaba en esa mujer, que estaba hablando para que la gente creyera, y que también era una profetisa, que también era una sierva de Dios. Por eso tenga cuidado cuando lo inviten a cualquier lugar, siempre dése cuenta qué tipo de mujer es, qué tipo de persona es, porque solo muchas personas, por no tener al Espíritu, los engaña el diablo. El diablo tiene engañado al mundo entero, y por eso Cristo dio su vida por nosotros. Aleluya. Entonces, escúchenlo, óiganlos. Ellos predican, hablan de la salvación, hablan de su Dios llamado Jesucristo. ¿Por qué no lo siguen? Vayan, mírenle cómo hablan hermoso, escúchenlos. Ellos son hijos de Dios, decía la bruja. Igualito como un predicador que predica en las calles, como yo, porque yo también predico en las calles. Así que no solo aquí, predico donde Dios me ha mandado, en las cárceles o hospitales, como Pablo, Pedro y todos aquellos. Y entonces dice que cuando Pablo, ese se volvió, cuando Pablo la oyó Pablo
lo que decía esta mujer. Dice que siempre cuando pasaba, siempre hacía lo mismo. Siempre decía: escuchen, estos hombres son siervos del Señor, síganlo. Siempre, pero un día Pablo se cansó y dijo: ¡ya basta! ¡Hechicera! ¡Y adivino! Te conozco bien quién eres. Espíritu de adivinación, de brujería, hechicería, ordeno que salgas de esta mujer. Ahora, sal fuera. ¡Pum! Cayó la mujer, ¡pum!, convulsionando, y salió el demonio. Y la mujer: ¿qué pasó? Extrañada. ¿Qué sucedió? ¿Qué me pasó? ¿Qué? Estabas poseída por un demonio de adivinación. ¿Y ustedes quiénes son? Somos los siervos del Señor enviados a anunciar las buenas noticias. Y entonces el amo de la mujer se levantó. ¿Qué han hecho con esta mujer? ¿Qué te ha pasado? Y entonces Pablo dijo: déjala libre, porque ella no es esclava. Ella no está esclava para que tú la trates como quieras. Déjala libre, porque el Señor dio su vida por él. Porque cualquiera que esclavice a una persona será condenado. Y entonces vino ese hombre y fue a llamar a los guardias y le dijo: oigan, estos hombres vienen a alborotar nuestra ciudad, que vienen a meternos, nos están insultando y humillando. Porque así a la gente no le gusta predicar, la gente no le gusta que le prediquemos del evangelio, la gente no le gusta que hablemos de Cristo, la gente no le gusta que hablemos de la salvación, la gente no le gusta que hablemos de un Cristo que murió por nosotros, la gente no le gusta que la gente crea en Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y lo que hacen es poner trampas. El diablo los usa para poner obstáculos, para poner trampas, para que nosotros no podamos llevar a cabo el mensaje de la salvación de Cristo. Sí, eso es lo que hace el diablo. Cuando yo a veces he ido a las calles, me tiran, me insultan, me pongo a parar, me empiezan a maltratar: hijo de tal por cual, hijo de la gran, cállate tal, mira, solo estás hablando mentiras, lárgate de aquí. Ya a uno se han querido subir y me han querido venir a pegar. Yo soy testigo porque yo lo he vivido. Como Pablo, como Pedro, como Andrés, como Mateo, como Lucas, como Silas, sí, como otros apóstoles. Pero bendito Dios, siempre ha puesto Dios ángeles y ha usado personas y les dice: no moleste al predicador, porque no le está haciendo nada, déjelo en paz, váyase. Un día estaba predicando en el parque, cuando de repente un muchacho venía, estaba furioso, cuando yo estaba predicando, estaba furioso como un toro, se levantó contra mí, y entonces venía y venía para golpearme. Pero un muchacho estaba ahí, un muchacho estaba sentado escuchando, y cuando él oyó insultarme, yo seguí predicando, lo ignoré, y entonces vino el muchacho y le dijo: no lo vayas a tocar, porque si lo tocas, te las vas a ver conmigo. Dios nunca deja a su siervo, porque Dios me dio una promesa a mí, y me dijo el Señor: nadie te va a poner las manos para hacerte ningún mal. Mientras yo te lleve a predicar, nadie te va a poder hacerte frente. Y por eso el diablo está trompudo, el diablo está jetón, el diablo vende hule, el diablo siempre está viendo cómo quiere destruirnos. Pero nunca va a poderme destruir, porque ese infeliz, ese que no tiene estatus ni nada, esa rata del infierno, ese gusano y parásito, merece ser pisoteado. Así debe de tratar usted al diablo. No le tenga miedo. Ay, el diablo, ay, me apareció ahí, ay. Tiene miedo, ¿verdad que sí? Porque no lo han visto, pero cuando miran una sombra, miran un demonio, ahí salen corriendo, lo miran de noche. ¿Verdad que sí le tienen miedo a los cucos? Así como le dice usted a los niños: el cuco te va a salir, a usted también le va a salir el cuco. Y va a ver, cuando lo espante, vamos a ver si lo va a poder hacer frente. Vamos a ver si se va a poder liberar de ellos. Nadie puede liberarse, solo Cristo puede liberar a la persona. Y cuando Pablo predica y le dice espíritu de adivinación, Dios le dio el poder y la autoridad para expulsar demonios. Hay gente que tiene demonios, sí,
Hay gente que tiene demonios. Hay demonios que viven por 40 años, por 30 años, por 50 años, por 80 años, porque nunca los sacan. Hay personas que tienen demonios y nunca lo han sacado porque nunca lo han renunciado, nunca se han ministrado. Por eso hay gente que no puede estar en el culto, ya están incómodos, están inquietos, ahí están aburridos, si no están cabeceando. Ya hay personas que ni bien están en la iglesia, están aquí, ya están aburridos. Sí, ¿por qué? Porque no soportan al Espíritu de Dios, están aburridos. Y hay gente que dice, mejor me voy, y lo saca el diablo. Ahorita vengo, dice, se va. Yo ya conozco la astucia. Cuando la gente se va, cuando el diablo lo saca de la iglesia, es porque ya lo derrotó, ya lo venció. Y usted puede decir que tomó su actitud y se fue. Porque hay gente que se aburre, gente que se desespera. Yo me acuerdo cuando me congregaba, me picaba la espalda como una pulga y estaba incómodo y como bailando ahí con el diablo. Y me iba al baño a sacudirme, a limpiarlo y no tenía nada. Y cuando llegaba otra vez, y si no me daba sueño, un profundo sueño, que no quería que escuchara la palabra. Y me iba a lavar el rostro, me iba a lavar en la fila y venía. Y entonces me agarraba entonces el sueño. Y entonces lo que hacía era, mejor me voy a ir a tomar un atolito. Me salía a tomar un atolito y a comprar una enchilada. Y ahí se me dio el sueño. Era puro diablo porque no quería que oyera la palabra. No quería que yo un día me convirtiera en predicador. No quería que un día yo fuera un ministro de Dios. No quería que Dios me preparara para esta misión. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces le dijo, te ordeno que salga. Y el demonio salió de esa mujer. Y esa mujer se convirtió a Cristo y se fue con Pablo. Y entonces dice la palabra 19, pero viendo su amo que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron ante el foro y ante las autoridades. 30, se presentaron. Los magistrados dijeron, estos hombres, siendo hombres que vienen a alborotar, nos vienen a hablar de otras costumbres que nosotros estamos acostumbrados a nuestra costumbre. En todas las naciones tienen costumbres, tienen tradiciones demoníacas. Las costumbres fueron creadas por los ángeles caídos, los hijos de los ángeles. Esos demonios les enseñaron a crear cultura, crear dioses, les enseñaron a adorar, tradiciones y rituales y toda clase de hábitos y religios. Toda clase de reliquias. Muchos piensan que eso es normal. La cultura fue creada por Dios. Dios no creó esa cultura, fueron los ángeles. Y entonces agarraron a Pablo y le dijeron, ¿qué andan haciendo? Dice, este hombre que ustedes han alborotado en la ciudad, ustedes están estorbando a estos muchachos. Dice que veniste a golpear a la muchacha. No lo golpeó Pablo, solo la liberó y se cayó. Porque cuando uno libera a una persona, los demonios salen con una fuerza, casi como que y se desmayan y caen. Y entonces cayó la mujer, yo solo es. No, pero dice que estás alborotando y que dice que viniste a estorbar su comercio. Pero hay gente que siempre, el diablo los va a usar. Hay gente que siempre va a estar al servicio del diablo. Hay gente que se va a poner al servicio de Satanás. Hay gente que va a estar feliz que le peguen a los predicadores. Por eso nosotros vamos a ser perseguidos, dijo el Señor. Ustedes a causa de mí serán perseguidos. Unos los meterán a la cárcel, otros los matarán, a otros los golpearán. Estamos arriesgados a morir por Cristo. ¿Está dispuesto usted a morir por Cristo? ¿Está dispuesto a morir por Cristo? No por su mamá ni por su papá, porque ahí nadie lo va a salvar. Ni su abuelo, ni tatarabuelo, ni mis coabuelos, lo que sea. El único que lo va a salvar es Jesucristo. Entonces dice, y se alborotó la ciudad. Y entonces empezaron a decir, entonces dijeron, sí, es que estaban predicando y hablando de otro Dios que he llamado el Mesías. Yo no sé quién es ese Mesías, llamado el Cristo. Yo no sé qué vienen a hablar. Nosotros tenemos nuestros dioses, nosotros tenemos la costumbre, que no nos vengan a hablar de esas mentiras. Pablo no estaba predicando la mentira, Pablo estaba predicando la verdad. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de la ignorancia de este mundo. Porque muchos hemos vivido en la ignorancia. Yo también, cuando estaba en este mundo, cuando yo era mundano, pagano, ¿sabe qué? Yo decía, soy católico. De católico no tenía nada. Ni iba a misa, ni adoraba ídolos, ni leía la Biblia, ni iba si hacía culto. Soy católico.
Soy católico. Católico nací. Católico me muero. Mi tatarabuelo es católico. Mi bisabuelo es católico. Mi abuelo es católico. Mi padre es católico. Y yo me voy a morir católico. Y cuando me empezaba a evangelizar, el diablo decía, decí que eres católico. Soy católico vos. Soy católico. A respetar a la Virgencita, saber cómo me salía el diablo, me ponía las palabras. Respetar a la Virgen María, respetar a la Virgen Rosario, respetar a la Fátima, respetar a Guadalupe, respetar a la Pachamama, respetar a la Madonna, respetar a Claudia, porque Claudia es una diosa de los griegos, de los romanos. Claudia, Madonna, Magdalena, ya convirtieron. A Magdalena la convirtieron como a la esposa de Jesucristo. Jesucristo siempre fue soltero y siempre se mantuvo santo. Él nunca tuvo ninguna relación sexual con ninguna mujer. Él siempre se guardó para el sacrificio de la muerte, para la salvación de la humanidad. Y enseñando costumbres, oiga bien, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, somos griegos romanos. Tenemos nuestra costumbre, tenemos a nuestros dioses, entonces queremos que a estos los meten a la cárcel. Denle su merecido, castígalos. Dice 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas y lo azotaron con vara. Bueno, se callan. Dejen de predicarse a Cristo. ¿Van a dejar de predicar? Y Pablo ahí, no vamos a renunciar a Cristo. Nadie nos va a detener. Entonces se callan. Y les daba, les reventaba las espaldas, las carías, los camotes, los brazos. Ahorita no ha empezado la persecución de la iglesia. Cuando empiece la persecución de la iglesia por la secta católica romana que viene de Roma, entonces se va a recordar. Va a haber una persecución entre los cristianos, que nos van a obligar a casar gays. Quieren que casemos hombres con hombres, mujeres con mujeres, animales con hombres, animales con mujeres. ¡No! Es abominación delante de Dios. En otros países obligan a las niñas a casarse con viejos, cochinos, sinvergüenzas. Eso es. Por eso nosotros estamos en contra del pecado. Amamos a la humanidad, amamos a los hombres, amamos a nuestra gente, pero no amamos las cochinadas que practican. No, eso es detestable ante los ojos de Dios. Y entonces golpearon y los golpearon. Y entonces les pegaron con azotes, con chicotes, y los golpearon, les rasgaron la ropa en la espalda, en los pies. Yo me acuerdo cuando mamá, papá, mi abuelo, me acuerdo mis tíos maestros nos corregían. Gracias a Dios por eso crecimos, no había tanta violencia como ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno le prohíbe que corrija a sus hijos. ¡Corrígelo! Porque el gobierno no va a salvar a sus hijos. El gobierno los está echando a perder a sus hijos para que se vayan al mundo y al infierno. El gobierno no tiene ningún derecho. Dios le dio autoridad para que corrija a su hijo. Corrígelo en la casa, agárrenle una vara, agárrenle un cincho, que aprenda a callarse, aprende a dejar de gritar, aprende a contestar. Por eso los niños son contestones y gritones. Porque el padre y la madre Dios nos puso un padre y una madre. Pero la responsabilidad es suya, papá, mamá. Y por eso los hijos hacen que yo no quiero yerba, ya no quiero saca, ya no quiero verduras. ¡Pah! ¿Ah? ¿Qué quieres, chucherías? Que McDonald's, pizza, que tortas, enchiladas, y sándwiches, y hamburguesas, y chéveres, y todo. Basura. Por eso están, cuando viene la enfermedad, los tira al suelo. Porque no tienen nada de defensa. Mejor coma verduras, elote, papaya, coma, y whiskyles, y hierbas, y coma. Coma. Es para bien, no le miento. No le miento. Y entonces dice, y el cual recibió este mandato, los metieron y le dijeron, métalos en la cárcel, en el calabozo, hasta el más
profundo de la cárcel. Allí metieron a Pablo. Dicen que los amarraron de pies y manos. Los amarraron de pies y manos. Ellos estaban ahí encadenados en el calabozo, en lo más oscuro, en donde había humedad, donde no pegaba luz, donde nadie los metía ahí. Solo aquellos criminales, solo aquellos asesinos y violadores y corruptos los metían ahí. Pablo lo metieron solo porque predicó la palabra. Cristo lo castigaron y lo juzgaron sin leyes y lo mataron. Muchos fueron perseguidos de nuestros padres. La ley no le pone atención a uno. La ley, el gobierno de hoy, las autoridades, los abogados se corrompen porque tienen que pasarle un manojo de billetes bajo de la mesa para que puedan liberar al ladrón, al delincuente, al corrupto, al sicario, al asesino, al violador. Pero aquel que se comió y se robó una zanahoria, se robó un pedazo de pollo porque tenía hambre, lo castigan y lo meten 20 años en la cárcel. Eso esa es nuestra autoridad, corrompida y sucia. Y estaban amarrados dentro de la cárcel y estaban cantando salmos y himnos. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Estaban alabando a Dios. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Cantando, sí, cantando ahí. Yo te busco, con fuego es mi corazón. Y entonces hubo un terremoto en la cárcel, empezó a temblar y Dios mandó ángeles a subir a la cárcel. No la ciudad donde estaban encarcelados. No, Dios provocó un terremoto en la cárcel. ¿Me entiende? No hubo terremoto en la ciudad, en la aldea, fue en la cárcel. Y dice la palabra que se retorcieron las puertas de hierro, se rompieron las cadenas de los presos, porque se manifestó el poder de Dios. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Aleluya, aleluya. La cárcel se sacudieron, las ratas salieron huyendo, los gusanos se metieron en la tierra. Así es. Y entonces dice, y se apagaron las velas y todos los soldados salieron corriendo del terremoto que sucedió. Y el carcelero estaba en su oficina, sí, estaba en su dormitorio cuando empezó a temblar. Y entonces el carcelero empezó a agarrarse de su mostrador y empezó: auxilio, auxilio, socorro, ayuda. Y cuando salió, no había luz, estaba oscuro. Y entonces, hay alguien aquí, hay alguien aquí. Oh, se escaparon los presos, ahora tengo que pagar yo por ellos. Y agarró su espada. La ley romana dice que cuando un preso se huía, el soldado tenía que quitarse la vida por causa de ese preso que huía. Agarró su espada y el carcelero, y entonces se lo iba a clavárselo él mismo. Cuando Pablo dijo: oye, no te haga ningún daño, aquí estamos todos. Y encendieron la antorcha y encendió la luz. Y entonces todos los presos, todos estamos aquí, nadie ha huido, nadie se ha escapado. Y el hombre temblando, viendo todos los presos: me van a porrear, me van a golpear, me van a maltratar. ¿Y ahora qué hago, señores? Con miedo, con temor estaba el romano. Pero cuando están ahí: somos romanos, cállate, te voy a pagar, mátalo, castígalo. ¿Verdad que así son? Pero cuando el Señor los sumía, sacaba el orgullo de los soldados, sacaba el orgullo del policía, sacaba el orgullo del gobierno, sacaba el orgullo del presidente, sacaba el orgullo del congresista, sacaba el orgullo del empresario, sacaba el orgullo de cualquier persona que se crea más activo y se crea más grande que Dios.
Claro, señores, para ser salvo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos los que anunciamos el Evangelio de Cristo. Aquel Cristo, aquel hombre que murió por nosotros en Jerusalén, que murió para salvarnos de este pecado, de este mundo de abominación, para que el día que mueras vas a estar con Él, vas a vivir eternamente con Él y vas a estar con Él. Y por eso hoy te predicamos al Cristo, el Salvador de los hombres. Y el carcelero: creo en Cristo, creo en Cristo. Yo quiero conocer a ese Señor y Salvador. Yo quiero que sea mi Dios, yo quiero que sea mi Señor, yo quiero que sea mi Padre, yo quiero que sea mi Consolador, yo quiero que sea mi ayudador, yo quiero que sea mi guía, yo quiero que sea mi Rey, yo quiero que sea mi Príncipe. Aleluya. ¿Y sabes qué? El hombre aceptó a Cristo y él fue a poner la cara por ellos. Mire, quiero que deje el señor general, deje a estos hombres, son inocentes. Él lo acusó de maltratarle y pegarle solo porque fue a liberar a una muchacha que tenía posesiones demoníacas. Y ellos lo acusaron y los obligaron a golpear. Liberen, yo soy testigo, yo me pongo a favor de ellos. Liberaron a Silas y a Pablo. Se lo llevaron a la cárcel, se lo llevaron a la casa del carcelero. Ahí estaba su esposa, sus hijos. Y entonces toda la mujer dijo: ¿quiénes son ellos? Ellos son siervos del Señor. Desde que me predicaron la palabra y creí en Jesucristo, y ahora yo creo en Cristo y no en los dioses de Roma. Y entonces yo también quiero aceptar a Cristo que es la esposa. Yo también. Toda la familia aceptó. Y los bautizaron en la pila de la casa. A medianoche fueron bautizados ellos. No hay hora para bautizar, sea de día, sea de noche. Cualquiera que se quiere bautizar lo puede meter en la pila o en el tambo de su casa. No hay necesidad de ir al mar, no hay necesidad de ir a las piscinas. Ahí en su misma casa lo meto en la pila. Si quiere ser bautizado, para que usted sea un creyente de Dios. Aleluya. Y entonces dice: pero a medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos y orando, y entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron al instante, se abrieron todas las puertas y cadenas se rompieron y se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y entonces pidió luz y dice, y se precipitó adentro, y temblando, y se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, que debo de ser salvo. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Les habló de la palabra de Dios. Dice: a él y todos los de su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El preso y la mujer lavaron las heridas. Y entonces fueron bautizados con los suyos. Llevándolos de la casa, les puso una mesa y les dio de comer y beber. Estaban comiendo como a las 2 de la mañana. Estaban comiendo ellos. Porque Pablo y Silas no habían comido bien. No habían comido. Aleluya. Entonces dice: y el carcelero hizo saber todas las palabras a Pablo. Los magistrados, dice, mandó a decir que se suelten así ahora, salid y marchaos y váyanse en paz. Soltaron a Pablo y a Silas y se fueron en paz. Sí, se fueron. Aleluya, gloria al Señor. Por eso te digo, hermano, esos son cristianos que están dispuestos a dar su vida por Cristo. Esos son hombres que estaban metidos en oración y ayuno. Hoy decimos muchos, se la llaman de muy salsa, se la llaman de muy espirituales los cantores, los músicos, los bateristas, los bajistas, se creen, los trompetistas, los diáconos, los ancianos, pero no los miro orando y ayunando, no los miro haciendo nada. Ellos solo son una retajila de religiosos, porque nada bueno hay en esa iglesia. Porque más bulla es la que hacen ahí. Más bulla. No hay poder del Espíritu Santo. Si ahorita me traen un endemoniado, ahorita lo libero delante de sus ojos y lo echo fuera.
Para que ustedes se den cuenta que tengo la autoridad del Padre. Así es. Yo tengo el poder y la autoridad para sanar enfermos. Dios me dio el poder y la autoridad. Entonces créalo. ¡Créalo! Usted tiene que aprender a creer en ese Dios viviente. Aprenda a creer en ese Dios vivo. Ese Dios no está muerto. Ese Dios está vivo. Ese es el Dios que tenemos. No es un Dios de piedra, bronce, hojalata, hule, cartón, papel, yeso, podrido. No. Bendito sea el Señor. Tenemos al Dios viviente, al Todopoderoso. Él es el Dios vivo, el Rey de reyes, Señor de señores, grande en fortaleza, poderoso en batalla, gran vencedor. Termino. Y entonces dice que los magistrados hicieron saber todo, y los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y habiendo rogado, sacándoles, les pidieron que se fuera de la ciudad. Está bien, los saco de la cárcel, pero váyanse para que no me metan problemas. Hasta los romanos tenían miedo de ellos. Hasta las autoridades tenían miedo porque estaban llenos del poder. Ay, hermano, Pablo resucitaba muertos. Pablo expulsaba demonios, levantaba paralíticos, hacía crecer los huesos, los que eran mancos, los hacía crecer. Hoy ya no se miran esos milagros hoy en día. Más es show en la televisión, más es show lo que hacen en los escenarios de los complejos, de los estadios. Es show. Bendito sea el Señor. Dale una ofrenda de palmas a ese Rey que merece gloria, honra, alabanza, adoración. Aleluya. Gloria a Dios. Termino. Si el día que te vayas a la cárcel por Cristo, vete y predica ahí. Si el día que te quieren pegar o te pegan por Cristo, no, perdónalos, no los envidies, bendícelos, porque ahí se van a arrepentir, van a caer bajo el poder de Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Cierre sus ojos. Amado Padre, gracias por todos aquellos que están atrás de Padre Santo, de esas pantallas y atrás de esas cámaras, y los que me ven en los medios de comunicación, en redes sociales, televisión, en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo declaro que el Señor haga un milagro de acuerdo a lo que estás creyendo, de acuerdo a lo que has pedido, de acuerdo a lo que has intercedido, de acuerdo a lo que has rogado. Hoy el Señor va a hacer un milagro sobre tu vida, un milagro sobre tu cuerpo, un milagro, una sanidad, una liberación. El Señor va a abrir las puertas, el Señor va a derramar bendición, el Señor va a resucitar, el Señor va a sanar, va a liberar, va a limpiar. El Señor te va a dar vida, no vas a morir. El Señor va a hacer grandes cosas, porque Cristo es el único Señor y Salvador. Así que cree en Él, porque Él es un Dios fiel y verdadero y poderoso. En el nombre de Jesús declaro que te conceda lo que has pedido, que sea hecho. Yo declaro la palabra que ahora, como has creído y has pedido, hoy seas sano y libre, hoy seas libre, hoy seas sano. Hoy el Señor haga lo que tú siempre le has presentado. En el nombre de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te acepto en mi corazón que seas mi único Señor y Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre. Dame la potestad de ser hijo tuyo. Y yo quiero ser, Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero que seas mi Padre. Gracias, Jesús. Para los que se quieren reconciliar ahí, dile: yo me reconcilio y le pido perdón por haberme apartado de Dios. Yo quiero hacer un voto de reconciliación y pedirle al Señor que me perdone y me limpie. Quiero volver a sus caminos y que no borre mi nombre en el libro de la vida, porque quiero que Él siga siendo mi Padre y yo quiero seguir siendo su hijo. Gracias, eres bueno, Señor, lo creo. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Para todos los hermanos de las redes sociales, si nos quieren escribir, escríbanos, estamos orando por sus peticiones, y si necesitan consejería, ahí están los números telefónicos en pantalla, pueden llamarnos. Abrazos para todos y bendiciones. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea.